Santurián. Doctor Santurián, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, lo primero decir que veo, por lo menos en las redes, ¿no? Y supongo que en el ánimo del colectivo una satisfacción importante por esta acción que ha iniciado de imputar procesalmente a 43 padres de jóvenes que habían participado de la toma de 8 colegios. Y obviamente la pregunta es, ¿esto claramente está contenido en las disposiciones legales de la República Argentina? Sí, la verdad es que yo entiendo que es una... Lo que se imputa es la comisión de una contravención prevista en el artículo 57 del Código Contravencional de acá de la Ciudad de Buenos Aires, en el que lo que plantea es el impedir voluntariamente y sin causa justificada el ingreso o egreso de personas de lugares públicos o privados. En este caso, de lo que se trata es de lugares públicos, como eran las escuelas, y los damnificados obviamente son todas aquellos alumnos que, habiendo querido participar normalmente del dictado de clases, no pudieron hacerlo en función de las tomas de los colegios que se estaban realizando. Hasta ahí los hechos. Lo novedoso, me parece, y lo que causó quizás tanto alboroto, tanto revuelo en cuanto a la imputación, es que más allá de la responsabilidad de quienes estuvieron materialmente en la toma, porque hubo mayores que estuvieron materialmente en la toma y colaboraron, la imputación está dirigida a aquellos padres que, si bien no estuvieron en la toma, no realizaron ninguna conducta para impedir que sus hijos llevaran adelante esta conducta, ¿no? Esto es lo que estamos imputando, y justamente parte de haber tenido el conocimiento en el momento del hecho de la conducta que se estaba realizando y la posibilidad de haber hecho algo para evitar que sus hijos menores de edad llevaran adelante esta conducta. Estas dos situaciones, el conocimiento y la falta de voluntad para llevar algo adelante, es lo que constituyen el núcleo central de la imputación en materia penal, ¿no? Que Claro. es lo novedoso. Bueno, el punto es que en muchos sentidos esto es algo que desde muchos actores de la sociedad se viene reclamando, al tiempo que creo que va a colocar, digamos, ¿no? Un tema muy alto. Yo he visto en algunas tomas, esto se ha dado básicamente en Capital Federal y la Ciudad de La Plata, padres que se paseaban frente a las cámaras de los canales, los cronistas, y decían, no, yo estoy orgulloso de que mi hijo haga esto, estoy orgulloso, digamos, como una lectura social de descomposición del mismo criterio de la responsabilidad paternal, ¿no? Así que la verdad que esto está destinado a tener un impacto enorme, ¿no? Bueno, ahora van a tener que venir a justificar sus situaciones, pero ante un estrado judicial y con una imputación formulada respecto de la posible comisión de un delito o una contravención. Tendrán un abogado defensor que los asista, tendrán toda la posibilidad de defenderse, podrán argumentar lo que crean y consideren conveniente, pero lo harán en el marco de un proceso, de la tramitación de un proceso de características penales. O sea, acá la discusión ya no se da en los medios masivos de comunicación, no se da en los colegios, no se da en ninguna otra circunstancia, sino que se va a dar en el marco de un proceso con todas las garantías penales que puede tener un imputado en un proceso de estas características. Que eso me parece que es lo importante, ¿no? Sí, sí, desde ya que sí. La figura concreta que se imputa a los padres, ¿cuál es? La imputación que hemos realizado es la que tiene que ver con una contravención. Es el artículo 57 del Código Contravencional, que sanciona a quien impidiere el ingreso de lugares públicos o privados a otras personas. Esta es la imputación concreta, tiene que ver con una contravención. No se trata de un delito, pero sí de un proceso de características penales. La contravención es un proceso de características penales. Lo único que varía, la única diferencia con el delito, es que la pena que se aplica en el caso de recaer una sentencia condenatoria no es la de prisión, como en el proceso, como en un proceso con un delito, sino que tiene otro tipo de penas más leves, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipo de penas podrían caer sobre ellos? Acá estamos hablando de una pena de multa que podría llegar hasta los 10.000 pesos o una pena de trabajo de utilidad pública.
Esta es igual, lo que digo es respecto de esta situación, digo, más allá de la pena en expectativa, digo, lo que me parece más relevante respecto de la situación es lo que tiene que ver con la imputación, ¿no? Acá estamos trabajando sobre la construcción de una imputación que hasta el momento no se había efectuado nunca, digamos. Es la primera vez que se imputa la comisión de una contravención de este estilo a los padres de los chicos que llevan adelante la toma. No, por supuesto que sí, y coincido que es lo absolutamente relevante, porque establece, me parece un paso hacia una conciencia distinta de decir, bueno, miren, el marco legal existe, las responsabilidades existen, no puede ser que todo transcurra a la libre idea o el libre albedrío de cualquiera. Me parece que esto es aplicable también de alguna manera en la mirada sobre las cuestiones de los cortes de calles y rutas, y además un dato ahí, digamos, esto no sé si tiene que ver con sus competencias, pero permanentemente uno advierte la utilización de niños y adolescentes en los cortes, con los riesgos que esto implica y con la vulneración de los derechos del niño y hasta de los propios de la propia, digamos, alteración de la responsabilidad dentro del contexto del derecho de familia, ¿no? Sí, sin duda, José Luis. Yo creo que en la sociedad se van planteando distintos debates, ¿no? Cada sociedad, a medida que va transcurriendo el tiempo, se van planteando distintos debates, y esto es lo que da lugar a que poco a poco se vayan produciendo estos precedentes, estos leading case que van cambiando un poco la jurisprudencia, que no es ni más ni menos que la forma en que la sociedad empieza a mirar las cosas que ocurren de una forma distinta. En este caso, justamente lo que estamos planteando es eso. Creo que hoy por hoy el planteo respecto a esta situación es distinta. La imputación tiene que ver con que la responsabilidad no es de los menores, porque aparte de los menores son todos menores de 18, con lo cual respecto de este hecho no son punibles, pero sí respecto de los padres que no pueden, ante una situación de estas características, no solamente fomentar esto, como en algunos casos ocurre, sino en otros casos quedarse sin hacer nada frente a una situación en la cual la ley les obliga a intervenir. Porque esto es lo mismo, es el mismo caso de si uno conociera que un menor está cometiendo un delito. Frente a esa situación, el padre tiene la obligación de intervenir para evitar que esto se siga cometiendo. No es la primera vez que vemos un caso de una madre con el dolor que implica para una madre presentarse en una comisaría y entregar a su hijo o denunciar a su hijo porque ha cometido un delito. Esto es lo que corresponde, esta es la conducta que se espera, la conducta debida. En este caso, lo que estamos planteando es lo mismo, señores, ustedes no pueden quedarse sentados mirando cómo transcurre esto sin hacer nada. Esta es su responsabilidad. Entonces, acá lo que estamos planteando es que ese no hacer nada, hoy por hoy, tiene relevancia desde el punto de vista penal. Claro, sí, y esta discusión la vamos a dar en el marco de un proceso penal. Y va a haber un juez o una jueza que va a ser la que va a resolver y va a terminar diciendo, como en cualquier controversia o litigio penal, si yo tengo razón o si los padres con sus abogados defensores cuando se presenten y argumenten lo que argumenten, tendrán razón. Pero digo, la discusión no la damos en los medios de comunicación, no la damos, no hacemos discurso de barricada, no, la damos en un proceso de características penales como corresponde. Y quedará un precedente respecto a esta situación. Entonces, esto es lo relevante, ¿no? Sí, coincido completamente, por eso era nuestro interés en poner su voz en atención de esta audiencia aquí en Mar del Plata y a través de nuestra extensa red en HD, porque me parece que usted está atendiendo como fiscal del Ministerio Público a un reclamo de la sociedad, ¿no? Estamos pidiendo equilibrio, estamos pidiendo respeto a la ley, estamos pidiendo decir, bueno, a ver, atención con los desbordes, y además, en rigor, el tema de las tomas, ¿no? Inclusive, es más, ayer vi otro hecho, no tiene que ver con usted, pero donde frente a una situación, creo que esto es de la ciudad de La Plata, se ha impuesto una carga gravosa para padres de jóvenes que llamaban a los colegios planteando que había bombas, cosa que, bueno, no era real, pero que causa una conmoción importante, ¿no? Sí, por supuesto, es una medida absolutamente lógica también. Lo que pasa es que en esto, José Luis, hay que tener en claro una situación concreta que tiene que ver con el conocimiento de los padres, ¿no? Frente a una situación, porque muchas veces lo plantean es, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo hacer yo si no sé si está, si no está, si saben, si no saben? A ver, hay una cuestión
que parte del conocimiento. Aquel que conoce y tiene la posibilidad de hacerlo, lo que la ley te determina es el deber de hacerlo. Ahora, obviamente, si es una situación que vos no conoces, aquel que no conoce no puede tener una obligación de hacer respecto a algo que no conoce. Acá estamos hablando de situaciones en las cuales se conocía lo que se estaba llevando adelante. No hablo ya de aquellos que acompañaron la toma, que ellos estarán imputados en calidad de autores, coautores o partícipes. Estamos hablando de aquellos que, teniendo conocimiento, porque esto tuvo difusión en todos lados, fue masivo, los chicos salieron a dar reportajes por todos lados, casi como si estuvieran festejando una situación de victoria porque el resto del alumnado no podía tener clases, digamos. Entonces, esto era una situación pública, conocida. Frente a una situación de esas características, no se puede alegar el desconocimiento, ¿me entiendes? Y frente a esa situación, lo que se requiere es una acción concreta. Y eso es lo que intentaremos probar. Usted sabe, fiscal, le cierro con esto y lo libero. Me acuerdo que cuando comenzó la movida durante el gobierno de Menem, que después derivó en la llamada carpa docente, que fue un tema que tuvo una carnadura política muy fuerte, en donde accionaba el Frente Grande, liderado por Bordón y Chacho Álvarez, una ex docente y sindicalista del SUTEBA, Mar del Plata, en la escuela 22, escuela pública de esta ciudad, había pintado: les estamos dando la más maravillosa lección, les estamos enseñando a luchar. En realidad, los chicos han llegado a estas cosas con una alta carga ideológica que se basa en la idea que confrontar por medidas de fuerza, por impedimentos de acceso de un tercero, por creer que mis derechos son absolutos y los del otro son relativos, lleva a este tipo de cosas. La verdad que me genera no solo satisfacción ciudadana, sino una enorme expectativa personal esperar el decurso de este juicio oral y público. Le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, es muy amable. No, por favor, un gusto y estaremos en contacto. Seguramente para todos es de interés el resultado de este proceso, así que seguiremos en contacto. Un gran saludo y más todavía para toda esa hermosa ciudad que es Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias a quienes escucharon, es al fiscal del Fuero Ordinario Metropolitano.